va? Y muchas gracias de seguir compartiendo con nosotros en Interactivos. Y hoy tenemos, bueno, ustedes ya lo vienen viendo, ¿no es cierto?, en nuestra página, en varios sitios más, en redes sociales. Estamos con Daniel Mancini, facilitador de constelaciones familiares, que ya a esta altura supongo que mucha gente lo conoce, primero porque es una disciplina que ya se está haciendo muy popular y que la gente va conociendo de qué se trata, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, que hay mucha gente que ha aportado, como en el caso de Daniel, ha aportado, digamos, seriedad al tema y conocimiento, divulgación. Yo siempre digo que eso es lo importante. Primero, conocer el tema. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, Rodolfo, gracias por la posibilidad, por la charla. ¿Cómo es el tema del tarot en términos de, primero, qué es o de qué estamos hablando? Y segundo, si tiene algo que ver con la predicción. Por ejemplo, si hablamos puramente de la astrología, los astrólogos, digamos, buenos, estudiosos, a la antigua, que uno podría decir que conozco, consideran muy importante la predicción dentro de la astrología. O sea, como que es como si te dijeran, un buen astrólogo no puede no predecir. Yo estudié astrología, pero no me considero un astrólogo. Me Ajá. gusta, lo hago como afición, digamos. Supongo que con el tarot, porque no conozco muy bien con el tarot tradicional, el tarot marsellés, podríamos decir, o el egipcio, debe pasar más o menos lo mismo, que esencialmente, a lo mejor históricamente siempre se lo usó para predecir, ¿no? Y seguramente quienes lo hacen saben hacerlo y tiene mucha fuerza eso. A mí me atrajo la posibilidad del uso tanto de la astrología como del tarot o del oráculo, en este caso, que es uno que yo hice propio, que inclusive noté la unión que tiene con las constelaciones familiares para un poco ver, digamos, qué está pasando en los planos profundos de uno, ¿no? Y usarlo más para crecer que para predecir. Es como, siempre pongo el ejemplo de Alejandro Jodorowsky, que es alguien que yo sigo mucho Sí, digamos, sí. con su forma de ver la vida, con su conocimiento, y él, que es un gran tarotista, él tampoco hace predicciones, porque primero él dice que cuando uno hace una predicción, el cerebro se predispone luego a cumplirla. Ujú. Entonces, si uno hace una predicción negativa, ya está como generando, ¿no?, toda una posibilidad de algo Sí, sí, negativo. la Y profecía entonces, autocumplida, ¿no? autocumplir. O de Muy alguna bien. manera cierto tipo de sugestión que evidentemente participa también. No sabemos, si todas las sugestiones fueran positivas y uno las pudiese cumplir todas, sería genial. Pero viste que encima, será nuestra cultura, lo que sea, pero tenemos mucho más tendencia a creer en que lo negativo nos puede pasar, porque quizá internamente creemos que nos lo merecemos, que considerar que lo positivo nos puede pasar, ¿no? No son todos los casos iguales, pero creo que es más lo negativo que lo O positivo. sea, Dani, disculpame un Eh, segundo. A ver, si sí. yo voy tratando de ordenar un poquito mis ideas. De alguna manera, el tarot nos va a servir, el oráculo nos va a servir para conocernos mejor a nosotros mismos, lo cual viene al pelete, ¿no? Es bárbaro. Por lo Ahora, de menos alguna como manera ejemplo, también, sin llegar a hacer la predicción, creo que conocerse a sí mismo un poquito mejor también ayuda, digamos, no digo predecir, pero de alguna manera uno a visorar cómo puede ser el futuro. Obviamente que si uno tiene una visión, no sé, muy negativa, fatalista o algo por el estilo, también se puede predecir de que, bueno, no nos va a ir demasiado bien. es que mira, yo creo que para mí esto, lo que voy a decir, es una de las claves, pero absolutas, de mi trabajo y de mi manera de ver la vida. Hay una manera pasiva y una manera activa. Si vos venís a que yo haga una predicción, vos estás pasivo a las cartas y a un supuesto futuro posible. Claro, Si vos venís a ver cuáles son tus recursos, vos entrás en una fase activa de la vida. Vos empezás a tener un diálogo con lo que tenés y con la vida misma. perfecto. Entonces, uniéndolo con lo de Jodorowsky dice, haciendo esta diferenciación entre predecir o ver con lo que uno cuenta, ¿no? Él dice, no te voy a decir si vas a conseguir tu pareja o no, como un ejemplo, ¿no? Pero podemos ver por qué no la conseguiste hasta ahora. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Si yo soy como una hojita en el viento del destino, suelto, que quizás en un plano muy, muy inmenso sí lo sea, porque a lo Ujú, mejor el destino ya está escrito, ¿no? Pero yo no lo sé. Y es claro. muy distinto a que yo observe y diga, bueno, a ver, entonces, respecto de eso que yo quiero, ¿con qué cuento? ¿O qué me falta trabajar? ¿No?
o qué repeticiones he visto en mí que hacen que nunca conecte con aquello que quiero. Entonces claro. ya empezamos a dialogar de que tiene que ver donde yo dejo una posibilidad de mi propia acción. Esto es muy importante. Vivimos en tiempos donde en general a las personas, por lo menos es mi mirada, ¿no? Se la lleva o nos dejamos llevar sin darnos cuenta a que siempre la culpa, entre comillas, de nuestra suerte y de nuestro destino la tiene otro que está afuera. Sí, sí. Entonces yo no miro hacia adentro, no tomo fuerza, ¿no? Y donde yo he ido descubriendo con mi propia vida que la fuerza para trabajar, si querés inclusive sobre mi destino, está en que yo mire hacia adentro. Entonces, ese es el uso que yo le doy tanto en las constelaciones como al oráculo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué había? Y ahí sí, si querés, puedo decir dos palabritas rápidas. Sí. ¿Estoy en tiempo o lo Sí, sí, cierro? sí, 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 sí. Bueno, dos palabritas rápidas de que las constelaciones familiares como dispositivo, como sistema o el oráculo, a lo mejor nos permiten observar qué está pasando en los planos inconscientes, ¿no? Que hace que a lo mejor yo repita siempre lo mismo y que no es exactamente repetir eso que quiero y que me aleja de lo que quiero. Entonces, por eso es el uso saludable. A lo mejor es lo mismo que uno puede hacer, salvando la distancia, con una terapia psicológica. ¿Qué va a pasar ahí? Uno va a intentar, a través de lo que habla, ¿no? De permitir de lo que estaba en la sombra se muestre. Claro. Bueno, en las constelaciones familiares o con un tarot o con un oráculo, quizás es una forma, uno podría decir un poco o más rápida o más directa de observar qué está pasando en las sombras que hace que a lo mejor yo no pueda conectar con aquello que quiero. Quizás, Una vez que lo sí, observé, cierro con esto, una vez que lo observé, puedo yo empezar un caminito, ¿no? De conciencia, de mirarme con más amor, de tenerme más paciencia, de darme cuenta que yo estaba ciego en muchas cosas, entonces yo cada vez que, tipo como el perro de Pavlov, ¿no? Cada vez que el mundo a mí me proponía un tipo de desafío, yo dormido actuaba siempre de la misma forma. claro. Entonces, claro, cuando yo me empiezo a observar, capaz que un día empiezo a darme cuenta que antes de actuar, por lo menos me detuve y ya no reaccioné, sino que tuve la capacidad de accionar. Claro. Entonces, eso es oro puro, porque empiezo como a dialogar en primera persona con mi propia vida.